Muy bien. Buenos días. Tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Estimados alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres, sede Lima, Arequipa y Chiclayo, en las escuelas profesionales de administración, administración de negocios, gestión de recursos humanos y marketing. Tengan todos ustedes muy buenos días. Soy el profesor Carlos Mendiola. He sido designado por la facultad como presentador para la presente videoconferencia. Me complace en presentar la 13ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios, que constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de los estudiantes, diseñado como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión pública basada en el desarrollo tecnológico, emprendimiento y sostenibilidad que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. En esta oportunidad y de acuerdo a la programación, vamos a tener que desarrollar el tema de desafíos de la economía circular en el sector empresarial, que estará a cargo de la doctora Juliana Becerra Celis. Ella es ingeniera química por la Universidad Pedro Ruiz Gallo, maestra en ciencias, con mención en química en el campo de las ciencias, tecnologías y salud. Maestra en Ingeniería de Procesos por la Universidad de Lyon, Francia, doctora en Ingeniería de Procesos por la Escuela Central de Artes y Manufacturas de París, Francia. Fue directora de I+D del proyecto EIL Technology de la Escuela Centrale Supélec de Francia. Desarrolló los cargos de supervisora de la coordinación de minería, doctora de evaluación y directora de supervisión en el órgano de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA. Fue directora general de calidad ambiental del Ministerio del Ambiente y docente de posgrado de la Universidad Continental y de la Universidad Científica del Sur. Actualmente es asesora senior de políticas ambientales, consultora senior de medio ambiente en temas de gestión ambiental, economía circular y procesos, y profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especializa en políticas públicas, ambientales y de la circularidad. Muy bien, por tratarse de una actividad académica, los alumnos no abandonarán la sala Zoom mientras se desarrolle la videoconferencia. Estar atentos porque deberán elaborar una recensión por la videoconferencia y serán presentados a sus profesores de cada asignatura. Las preguntas que se puedan presentar en la presente conferencia serán canalizadas por mi persona a través del chat, levantando la mano y escribiendo sus preguntas para, al final, la expositora poder resolver. Cabe resaltar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP de YouTube. Muy bien. Sin más preámbulos, dejamos entonces a la doctora Juliana Becerra Celis que pueda iniciar su presentación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Mendiola. Muy buenos días con todos y con todas. Un gusto estar esta mañana con ustedes para abordar, sin duda, un tema importante en el contexto actual, en el contexto ambiental, en el contexto climático y que también involucra claramente los aspectos empresariales, como es los desafíos de la economía circular justamente en el sector empresarial. Para eso voy a proceder a compartir mi pantalla y empezar esta charla, ¿no? Entonces, seguramente algunos hemos escuchado hablar de economía circular,
Probablemente, no lo sé si todos hemos escuchado hablar, por lo tanto vamos a hacer una pequeña introducción y abordar algunos aspectos que considero fundamentales para entender a cabalidad el tema que traigo hoy sobre la mesa. En la actualidad, el modelo de producción y consumo que domina desde la revolución industrial se basa en el uso de recursos naturales que se suponen abundantes y en un esquema lineal que considera las fases de extracción de materias primas, producción, consumo y generación de residuos. Es un modelo de desarrollo que ha permitido acelerar el progreso y el acceso a una cierta prosperidad material a miles de millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, la economía global en estos últimos años se ha centrado en mejorar la productividad de la mano de obra, muchas veces a costa de la productividad material y energética. Esto era justificable sin duda en un mundo donde el factor limitante de la producción era la mano de obra. Pero actualmente nos encontramos en un mundo donde los recursos naturales y los impactos ambientales se han convertido en el factor limitante de la producción. Por ello, se afirma que se requieren cambios para enfocarse en la productividad de los recursos. Entonces, el modelo que nosotros tenemos actualmente es lo que se considera un modelo de economía lineal que ya sobrepasó sus límites. Entonces, ¿qué pasaría si seguimos en un esquema de economía lineal? Obviamente con la mirada ambiental, ¿no? Entonces, creo que una pregunta importante, ¿cuáles son las consecuencias del modelo lineal, ¿no? Entonces, sin duda, uno de los principales es que este modelo de creación de valor viene generando una cantidad de residuos que podemos catalogarla de asombrosa, por un lado. También podemos hablar y podemos mencionar que este modelo aumenta también la exposición de las empresas a los riesgos, sobre todo la volatilidad de los precios de los recursos y las posibles interrupciones de los suministros que pueden darse por algún factor externo, por algún factor que no se esperaba. Por otro lado, tenemos también que los limitados depósitos naturales de recursos no renovables propios generan dependencias a los países a las importaciones. Todo esto, claro está, con un conjunto de consecuencias medioambientales negativas que se constituyen ahora más que nunca en un desafío fundamental para la creación de riqueza global a largo plazo. Entonces, yo les hablaba de los recursos, de la disponibilidad de recursos, y con esta figura quería mostrarles un poco de información que considero relevante, ¿no? Los recursos minerales en general son y han sido cruciales para el desarrollo de las civilizaciones modernas. Y es también evidente que hoy, actualmente, nuestra vida no podría concebirse en una sociedad moderna sin ellos. Gracias a los minerales es que nuestro mundo es hoy como es. Y más aún ahora que dependemos, y muchas veces no lo sabemos, de algunos minerales de los que ni siquiera sabemos el nombre. Entonces, en esta lámina nosotros vemos la criticidad de los recursos minerales. ¿Y qué son los minerales críticos? Bueno, son los que nosotros usamos cotidianamente en objetos o productos que los incluyen. Entonces, la industria los busca para fabricar esos objetos que nosotros demandamos. Si nosotros no tenemos a disposición esos minerales o esos recursos, obviamente las industrias van a dejar de existir y es por eso que son bastante relevantes. Entonces, hoy en día, tanto los gobiernos como la sociedad han empezado a interiorizar el problema del cambio climático. Sabemos y hemos escuchado hablar del Acuerdo de París, que establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso, limitando el calentamiento global a muy por debajo de 2 grados centígrados, preferiblemente, y ese es el objetivo trazado por el Acuerdo de París en el año 2015, de no sobrepasar 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales, ¿no? Entonces, claramente, no nos queda más remedio que reducir urgente y drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo para luchar contra el cambio climático? Bueno, los gobiernos ya han empezado a diseñar políticas de transición energética para limitarlo. Y estas políticas principalmente y naturalmente implican el uso de energías renovables. Hemos escuchado seguramente hablar del hidrógeno como nuevo vector energético y obviamente también una política o políticas de favorecimiento de la movilidad eléctrica. Bueno, no vamos a entrar a discusión sobre si las políticas están yendo rápido o son rotundas, pero claramente tenemos que entender de que
hay toda una serie de políticas y estrategias que se están aplicando para luchar contra el cambio climático, que es ahora un tema mucho más urgente. Ahora, sin embargo, para fabricar todos los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas, los vehículos eléctricos que nos van a ayudar a reducir e incluso eliminar, ¿por qué no?, el uso de combustibles fósiles en nuestra sociedad, son necesarios estos elementos y estos materiales cuya producción está limitada a tan solo un puñado de países. Si nosotros vemos en la figura, vemos en el eje vertical, vemos el número de países productores que representan el 80% de la producción y vemos que no son más de 10 para muchos de estos minerales que son críticos, menos de 5 para grandes países productores, para los doblemente críticos inclusive. Entonces, aquí claramente tenemos que entender de que no podemos seguir al mismo ritmo porque claramente vamos a tener algunos problemas para acceder a una cantidad de recursos minerales que son importantes para nuestra vida, para la vida que conseguimos ahora. Y además estos minerales están muy concentrados en unos pocos países, muy pocos países. Por ejemplo, el litio donde se concentra la exploración, la puesta en marcha y la explotación en Australia, en Chile y en China, y dejamos de contar. Entonces, cuando pensamos en políticas de movilidad eléctrica, tenemos que tener en cuenta que un solo vehículo eléctrico puede llegar a contener entre 7 y 11 kilogramos de litio. O sea, realmente no parece mucho, pero lo es, porque hay que tener en cuenta que con 1 tonelada de litio podríamos fabricar las baterías de poco más de 90 vehículos. Y esto, obviamente, nos tiene que plantear el desafío de la disponibilidad futura de estos elementos, por no hablar y mencionar otros como las tierras raras, ¿no? O como el tantalio, o como que se utiliza mucho en dispositivos eléctricos, o el indio, el galio, el selenio, el teluro, que están empleados en la fabricación de distintos modelos de paneles solares, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta, y la pregunta que nos tenemos que hacer es que si hay suficientes recursos para abastecer todo el aumento de la demanda que tenemos y que tenemos ahora y que tendremos en el futuro. Entonces, la Agencia Internacional de la Energía nos dice que el problema es muy serio, porque con las minas actuales no se van a poder cubrir todas las necesidades. Y se espera una elevada volatilidad de los precios que puede poner en jaque a muchas economías y, lo que es peor, afectar ese camino hacia la descarbonización que el planeta está teniendo o se ha trazado comúnmente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos abordar el reto de la desvinculación. El reto de la desvinculación que nos dice que los niveles insostenibles de consumo podrían triplicar el uso de recursos para el año 2050. Entonces, la desvinculación o el desacoplamiento está planteado como una acción para catalizar ese camino clave totalmente diferente. ¿Qué significa desvinculación o desacoplamiento? Significa disminuir la cantidad de recursos, tales como el agua o los combustibles de origen fósil que se utilizan para producir el desarrollo económico, y desacoplar el desarrollo económico del deterioro del ambiente. Entonces, claramente, estamos ahora en un mundo habitado por casi 7.000 millones de personas que ascenderán, según ONU Habitat, a 9.000 millones al año 2050 y a 11.000 millones al año 2100. Está claro que se necesita crecimiento para sacar a las poblaciones de la pobreza y generar empleo para las personas. Pero ese crecimiento tiene que integrar un manejo más eficiente de los recursos. De lo contrario, vamos a menoscabar los bienes mismos que sustentan nuestros medios de vida y nuestras oportunidades económicas. Por lo tanto, tenemos, y en la figura lo vemos, estos 3 aspectos fundamentales que están aplicados a una lógica de desarrollo sostenible, es decir, saber desvincular el bienestar, porque tenemos que seguir generando bienestar, y por eso en la curva roja hacia arriba, de los recursos. Obviamente la actividad económica tiene que seguir avanzando, pero el uso de los recursos no tiene que tener la misma forma en la curva. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer más eficiente el uso de los recursos, y al mismo tiempo, y vemos la curva en verde, tenemos que saber desvincular o separar todas estas acciones de los impactos y las presiones que generamos al ambiente. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo hacemos eso? Porque esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace, no solo en el país, claro está, sino a nivel mundial, y esto nos trae a la noción de el cambio de una economía lineal o el tránsito de una economía lineal a una economía circular.
¿no? Y decimos que esto es un cambio de paradigma necesario. Recordemos, y lo he mencionado hace algunos minutos, que la premisa de este modelo es que habían recursos naturales ilimitados. Y la segunda era de que eran gratuitos. Pero el problema es que la economía no tomó en cuenta dos leyes fundamentales de la termodinámica, no voy a entrar a los detalles, pero que en palabras simples diríamos que no se puede conseguir algo a cambio de nada. Entonces, lo que vivimos hoy es el aumento de la temperatura, el cambio climático, los problemas de contaminación, es la factura que nos está dando la naturaleza simplemente porque hemos generado mucho desorden en el sistema, y eso corresponde a una noción que en termodinámica se llama entropía. Entonces, mucho desorden y estamos teniendo todos estos problemas y estas consecuencias. Entonces, ya estamos llegando a los límites de este modelo, por lo tanto, el cambio de paradigma es más que necesario. Ahora, claro está, la toma de conciencia colectiva ha permitido emprender iniciativas de reducción de impactos ambientales, lo que es ya un primer paso indispensable para empezar a revertir la tendencia. Pero si seguimos en ese modelo de reducir el impacto, solo nos va a hacer ganar un poco de tiempo. Por eso es que es indispensable abordar un enfoque más ambicioso, y ese enfoque más ambicioso, para no tener problemas de acceso a recursos naturales y materias primas, es la economía circular. Y la economía circular que se viene planteando, ¿por qué? Porque el 80% de la carga ambiental de un producto o servicio se define al momento de diseñarlo. Entendamos carga ambiental como los residuos que generamos, las emisiones que generamos, los efluentes que generamos, porque nuestro proceso, porque nuestro producto no ha sido diseñado tomando en cuenta consideraciones para el final de su ciclo de vida. Entonces, bajo esa lógica podemos decir que la basura es un error de diseño. Estamos diseñando muy mal. Y eso justamente es una de las premisas sobre la cual se apoya la economía circular. Entonces, la economía circular, ¿qué es? La economía circular es claramente una herramienta, es una alternativa a la economía lineal actual, en la cual tomamos recursos, producimos, consumimos, generamos residuos y después estamos pensando qué hacer con los residuos. Porque esa es la lógica que tenemos ahora de la economía lineal actual. Entonces, en la economía circular empezamos a cambiar completamente la lógica y empezamos primero a pensar en el diseño. Diseñamos los productos, diseñamos los sistemas primero para eliminar el concepto de residuo. Y al mismo tiempo nos apoyamos en una serie de estrategias como la recuperación, la reutilización y otras que les voy a explicar de manera rápida en unas láminas siguientes, de todos los materiales para mantener estos materiales al mayor valor posible en todo momento. Obviamente, una economía lineal, generamos una cantidad de residuos impresionante. Hemos empezado a reciclar. Reciclar, sabemos lo que es, creo que todos hemos escuchado, estamos habituados a lo que es reciclaje, o entendemos el término reciclaje, y el reciclaje nos ayuda justamente a eliminar poco a poco los residuos, pero todavía los generamos. La lógica de la economía circular es cerrar el círculo, ir hacia basura cero. Obviamente no siempre vamos a poder llegar a basura cero, pero claramente podemos hacer un gran esfuerzo porque la economía circular nos da justamente estas herramientas para hacerlo. Y existe una fundación que se llama la Fundación Ellen MacArthur, que viene trabajando arduamente sobre el tema de economía circular, que básicamente nos ha planteado 3 principios de la economía circular, ¿no? Y estos 3 principios de la economía circular nos dice primero, eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Como les he mencionado, los residuos son un defecto de diseño. Por lo tanto, yo los tengo que evitar desde el momento del diseño de los productos. Segundo, mantener los productos y materiales en uso al mayor valor posible en todo momento. Yo creo valor y tengo que mantener ese valor. Porque cuando un producto se convierte en residuo, simplemente todo ese valor que yo creé se fue al tacho. Y tercero, regenerar los ecosistemas naturales. Y acá hay algo bastante interesante. Si nosotros nos ponemos a pensar en algún momento si en la naturaleza, si en los ecosistemas existen residuos que la propia naturaleza genera, y la respuesta es no. Los residuos, la basura, es algo que nosotros, los seres humanos, hemos generado. Es de origen antrópico. Porque los ecosistemas naturales, todo en la naturaleza tiene un porqué y es aprovechado por algún otro organismo, por microorganismos, absolutamente para todos. Todo tiene una razón de ser.
pero la basura no. La basura, al contrario, nos genera problemas y nos genera problemas grandes. Entonces, no se asusten con esta gráfica. Esto es lo que se llama el diagrama sistémico de la economía circular. Y el diagrama sistémico de la economía circular no es otra cosa que, y se le llama comúnmente un diagrama de mariposa, que trata de explicar cómo es que la economía circular ve ahora un sistema cerrado de interacciones entre la economía y el ambiente, ¿no? Y es un término que apareció en la literatura occidental a inicios de los años 80, justamente con esa lógica, pero fue hasta el año 2010 que este modelo empezó a tener acogida cuando justamente una millonaria y navegante y millonaria llamada Ellen MacArthur creara y diera a conocer la fundación que lleva su nombre, la cual tiene como objetivo promover los principios de economía circular en las diferentes organizaciones y en los gobiernos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque lo que busca ella es que estos reconozcan sus beneficios y la necesidad de incorporarla para generar un enfoque más ambiental, pero más competitivo también. Entonces, ¿cuándo es que este enfoque empezó a tomar mayor importancia? Cuando empresas de prestigio como Google, Danone, H&M, Nike, Philips, Renault, Unilever, empezaron a incorporar el modelo de economía circular en sus procesos. Apple también. Otro momento importante ha sido cuando la Unión Europea le dio un gran impulso al reconocer en diciembre de 2015 la importancia de adoptar algunos de los principios de economía circular como parte de un proceso de transición hacia una economía más sostenible. Y obviamente la Unión Europea planteó un plan en el año 2015 que actualizó en el 2020, donde le está poniendo mucho impulso a esto. Entonces, este diagrama nosotros lo vamos a ver, hay que entenderlo de una manera muy sencilla. Vemos dos ciclos separados, ¿no? En la parte azul que ustedes ven a su derecha, vamos a ver cómo se mueven dentro de este sistema los materiales de origen técnico o los materiales sintéticos, los materiales técnicos o sintéticos, ¿no? Que pueden ser los plásticos, los metales, los combustibles de origen fósil. Y en el otro lado vemos en verde los materiales biológicos o materiales orgánicos como la madera, los alimentos, el agua, que pueden incorporarse al ecosistema y regenerarse mediante procesos biológicos. Entonces, la lógica es que en la parte técnica, ciclos técnicos recuperan y restauran productos y componentes mediante una serie de estrategias como darle mantenimiento, reutilizar, reparar, remanufacturar y en última instancia los ciclos, el reciclaje que imita más que nada a los ciclos biológicos, ¿no? Entonces, esta economía circular supone un cambio paradigmático en los modelos productivos y los patrones de consumo. Y esta transición involucra además un análisis de todas las etapas del ciclo de vida de los productos. ¿Para qué? Para optimizar el uso de recursos, haciendo un especial énfasis en su reutilización. ¿Qué se espera con este enfoque? Reducir el consumo de materias primas, la generación de residuos y el gasto energético. Entonces, ¿qué se busca también con esto? Alargar considerablemente la vida útil de los recursos, adoptando nuevas pautas que optimicen su aprovechamiento mediante la reutilización, reacondicionamiento, reparación y reciclaje. Entonces, ¿cómo reducimos estos impactos ambientales? ¿Cómo limitamos el despilfarro de nuestros recursos naturales? La lógica es hacer más con menos. Y allí la economía circular es una alternativa prometedora que puede responder circular 9 Rs, han aumentado las Rs, ¿no? Entonces, ¿no? Reutilizar o reusar productos en buen estado desechados por otro consumidor, reparar para alargar la vida de un producto, restaurar un producto antiguo para modernizarlo, remanufacturar o reconstruir manualmente o con medios mecánicos lo que necesitemos,
rediseñar con criterios de sostenibilidad y diseño ecológico, reciclar la materia prima para crear nuevos productos, recuperar materiales con la incineración, por ejemplo, para generar energía. Entonces, claramente podemos seguir haciendo crecer las R's, ¿no? Porque podemos agregarle reaprovechar, reaprender, reeducar, redistribuir, reflexionar, responsabilizar, y podemos seguir avanzando en las R's. Pero la lógica aquí, lo que hay que entender es que existen diferentes estrategias para hacer más y menos, y mejor además. Porque lo importante, y hay que tener siempre en mente, que es el tema de los recursos. Hay que optimizar el uso de los recursos materiales y de la energía. Entonces, después de toda esta parte teórica, que siempre es bien interesante entenderla, la lógica es ya, ¿y cómo paso de ese modelo económico circular a los negocios circulares? ¿Cómo lo aterrizo? Porque creo que ese es el gran desafío. Bueno, la economía circular, yo les hablé de diseño, de reciclaje, de cambios de hábitos de producción, de consumo, de que hay que reutilizar. Perfecto, hay que hacer mejoras de distribución. ¿Cómo pasamos a eso? Bueno, hay que aterrizar en modelos de negocios circulares. Y estos modelos de negocios circulares, ¿en qué me tengo que concentrar? Primero, en el rediseño del producto. Segundo, en extender el ciclo de vida. Olvidarnos de la obsolescencia programada. ¿Por qué es tener que cambiar el teléfono porque simplemente el software ya no se actualiza y el teléfono se vuelve lento, ¿no? Entonces hay que extender el ciclo de vida. Producto como servicio. ¿Por qué comprar un bien si puedo alquilar un servicio que me permita tener las ventajas o aprovechar las ventajas que me da el bien? Lo puedo alquilar. Producto como servicio, que es parte de la economía de la funcionalidad. Plataformas compartidas, ahora más que nunca, las tecnologías de la información nos están dando oportunidades para nuevos negocios, por ejemplo, las plataformas compartidas que funcionan muy, muy, muy bien. Recuperación de recursos, hay que sacarle el máximo provecho a los recursos y también pensar en la cadena de abastecimiento y ahí entrar a los aspectos de suministros circulares. Y todas estas estrategias que nos pueden ayudar a concebir modelos de negocios circulares, claramente nos van a traer beneficios a diferente nivel. Lucha contra el cambio climático, claro está, por una reducción de los gases de efecto invernadero, generación de empleo y también beneficios a nivel de los negocios y generación de nuevos negocios también. Entonces, ¿cómo sigo, si sigo buscando cómo aterrizar? Bueno, las lógicas tengo que atacar o tengo que abordar el aspecto desde la lógica de producción y consumo. Y la lógica de producción y consumo se plantean, o las estrategias de la economía circular se plantean tal y como lo ven en este pequeño pastel que está dividido en 3 partes, ¿no? Que es lo que nos permitiría implementar un sistema de gestión de la economía circular. Y esto está planteado en una norma AFNOR, es una norma francesa que nos habla de los sistemas de gestión de proyectos de economía circular. Y eso es lo que nos permite llevar nuestros proyectos a la certificación. Entonces, claramente la norma toca muchos aspectos de la organización y abarca toda la cadena de suministro para los aspectos ambientales, económicos y sociales. Por ejemplo, nos habla de todo el trabajo en la gestión de residuos, ¿no? La prevención, la gestión y valorización de residuos, que ese es un aspecto sin duda que conocemos y que toca mejorar, por ejemplo, en un país como el Perú. Pero también va sobre la oferta de actores económicos. Y la oferta de actores económicos aborda también muchos aspectos, ¿no? El abastecimiento sostenible, cómo integramos factores de rendimiento social, ético y medioambiental en el proceso de selección de proveedores, porque el abastecimiento sostenible es fundamental en todos los sectores. Claramente. Entonces, a medida que las cadenas de suministro se expanden por todo el mundo hacia los países en desarrollo, porque claramente hay búsqueda de menores costes y mayor capacidades de producción, ¿qué es lo que esto supone? Supone o exponen a las empresas a una serie de riesgos que puede ser aún mayor, ¿no? ¿Qué pasa si hay una posibilidad de interrupción del suministro? ¿Qué pasa con la volatilidad de los costes? ¿Qué pasa con el cumplimiento de la legislación y la normativa local? Entonces, claramente hay oportunidades para trabajar allí y las empresas que incorporan cada vez más el aprovisionamiento o el abastecimiento sostenible en su proceso de gestión de sus compras y sus cadenas de suministro es porque han entendido y comprendido que hay que mejorar
la gestión de los riesgos y al mismo tiempo aprovechar otras oportunidades que se pueden presentar allí. Tenemos el diseño circular. El diseño circular es aquel diseño que integra los principios de la economía circular, los tres que he mencionado, ¿no? Mantener los materiales y los productos al uso máximo mediante el mayor tiempo posible, optimizar la durabilidad y regenerar los ecosistemas. Luego tengo a la ecología industrial y territorial, ¿no? La ecología industrial y territorial tiene como objetivo involucrar a todos los actores de terreno para orientar la transición ecológica. Entonces, se caracteriza ¿por qué? Por la puesta en común de recursos con el fin de ahorrarlos y transformarlos, ¿no? O sea, a nivel de la industria, compartir equipos, compartir materiales, compartir servicios, compartir infraestructura, ¿no? Entonces, grupos de empresas, sectores, regiones o incluso sistemas industriales pueden estudiar el tema y realizar esta transición independientemente de sus motivos, porque hay empresas que buscan mejores resultados económicos y ambientales, pero hay actores públicos que están encargados del desarrollo territorial. En realidad, la sociedad civil también puede encontrar en esta lógica de ecología industrial y territorial básicamente lo que necesita, ¿no? Luego tenemos a la economía de la funcionalidad, ¿no? La economía de la funcionalidad, que para mí es un concepto bien interesante. Es más, ya tenemos algunos ejemplos de economía de la funcionalidad, que no es otra cosa que privilegiar el uso frente a la posesión, la venta de un servicio frente a la venta de un bien. Entonces, pongamos un ejemplo para entenderlo. Yo no compro una impresora, sino la función que es la de sacar copias. Entonces, si a alguien yo le tengo que pagar por copia sacada, yo tengo allí lo que necesito. Entonces, ya estamos en un modelo de negocio que es diferente, ¿no? Producto por servicio, ¿no? Y luego tenemos la demanda y comportamiento de los consumidores que ven en verde en el pastel, ¿no? Entonces ahí tenemos el consumo responsable, ¿no? ¿Qué se entiende por consumo responsable? Es una actitud por parte de las personas consumidoras, de nosotros, de los usuarios, que implica hacer un consumo consciente y crítico. ¿Cuándo se demuestra? A la hora de comprar un producto, a la hora de contratar un servicio, pero también en nuestro hogar, en nuestra casa, cuando empleamos eficientemente los recursos de los cuales disponemos, ¿no? Ahí tenemos compras de uso racionales, pero también tenemos el consumo colaborativo o la economía colaborativa, que es básicamente una interacción entre dos o más personas a través de medios digitalizados o no, que permite satisfacer la necesidad a estas personas. Entonces, las plataformas digitales son las que establecen un marco donde los usuarios pueden interactuar entre ellos, pero también con la misma plataforma. Y ahí ejemplos tenemos múltiples, ¿no? Y finalmente, alargar la vida útil. Y para esto hay que reutilizar y hay que reparar. El zapato tuvo algún problema, bueno, lo llevo a la persona que me va, al zapatero que me va a reparar el zapato, ¿no? Que es como se hacía antes, ¿no? Entonces, volver un poco a eso. Ahora, yo solo rapidísimo les voy a mostrar una lámina muy chiquita porque creo que es un tema importante. Les hablaba de la ecología industrial y territorial, ¿no? Y un ejemplo bien interesante de la ecología industrial y territorial es algo que viene pasando en una ciudad danesa, en Dinamarca, que se llama Kalundborg, ¿no? Y Kalundborg es una zona industrial bien interesante, donde se ha venido estableciendo lo que es la ecología industrial y es uno de los casos más reconocidos y estudiados en el ámbito internacional, ¿no? Allí se han aplicado criterios de simbiosis industrial, ¿no? De manera análoga a lo que sucede con la simbiosis en la naturaleza, ¿no? Y esto, obviamente, es también economía circular. ¿Qué ha pasado en Kalundborg, no? Kalundborg es un pueblito costero de Dinamarca, una población muy pequeña, 20.000 habitantes, tiene un puerto de mercancías, pero tiene importantes plantas industriales, ¿no? Producen energía, refinan petróleo, fabrican yeso, tienen empresas del sector de biotecnología y todo eso. Entonces, ¿qué pasa con Kalundborg? Kalundborg es un parque industrial, ecoindustrial, que funciona igual que una cadena trófica de un ecosistema natural. ¿Qué hay en Kalundborg? Hay una planta de electricidad, una refinería de petróleo, una fábrica de ácido sulfúrico, una cementera, una fábrica de cartón yeso, una fábrica de biomasa, tiene granjas locales. Entonces, lo interesante de todo esto
y esta es la lógica que está en la ecología territorial, es que todos los edificios y sus actividades están relacionadas entre sí. Por eso es que ustedes ven en la figura que todo está relacionado. Hagámonos una idea muy sencilla. La central eléctrica produce vapor como desperdicio, pero ese vapor es usado por la refinería de petróleo, que surte de gas a la propia central eléctrica, pero también a la fábrica de cartón yeso. Además, esa refinería produce azufre como residuo, desecho, pero ese azufre se utiliza como materia prima para la fábrica de ácido sulfúrico. Entonces, el vapor que se genera por la central eléctrica también se usa en la fábrica de biomasa. Y esa fábrica de biomasa que produce levadura como residuo sirve de alimento a las granjas de cerdo. Y también en la fábrica de biomasa se producen lodos fermentados que son residuos que se utilizan también para las granjas locales. Entonces, en el caso de la central eléctrica, hay compuestos volátiles que contaminarían la atmósfera, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque son reutilizados en la fabricación de cemento. Y los residuos sólidos son parte de la materia prima con la que se recupera el asfalto de las carreteras. El calor sobrante producido por la central térmica se usa para ofrecer un servicio de calefacción a los edificios de la ciudad. Entonces, todo está básicamente interconectado y lo que es un residuo para uno se convierte en un insumo para otro. Y está inclusive el municipio y la colectividad involucrada en esto. Ahora ustedes me dirán, pero esto de pronto se hizo de manera planificada. Para nada. Este parque no surgió de manera planificada, sino que empezaron a establecer relaciones progresivamente, vieron cuáles eran los beneficios económicos y ambientales, ojo, no solo ambientales, y eso fue el catalizador que hizo que este ecosistema industrial vaya aumentando en relaciones, en complejidad, y por eso es que se llama simbiosis industrial, ¿no? Porque se asemeja mucho a las relaciones que se establecen en un ecosistema natural entre los seres vivos. Entonces, en resumen, es un ecosistema industrial en el que todas las industrias están conectadas entre sí. Esto no significa que son autosuficientes, pero reducen con creces su dependencia de materias primas, dependencia de energía externa, al utilizar residuos de otras actividades para su beneficio propio. Entonces, es un modelo industrial con un impacto ambiental mucho más bajo que un modelo tradicional y que además tiene beneficios en todos los agentes sociales y económicos implicados, ¿no? Entonces, por ese lado, bastante interesante lo que puede existir en Dinamarca. Ahora, obviamente, hablar también de economía circular nos tiene que llevar a pensar en cuál es la diferencia entre economía circular y sostenibilidad, ¿no? Porque nosotros hemos escuchado mucho hablar las estrategias de sostenibilidad. Entonces, muchas veces me hacen la pregunta, ok, pero ¿en qué se diferencia la sostenibilidad de la circularidad? Bueno, acá y hago un paralelo entre lo que es una práctica sostenible y lo que es una práctica circular. Yo siempre trato de resumir diciendo, si yo aplico la economía circular, voy a lograr ser sostenible, pero voy a dar un poquito más, un plus más, ¿no? En este caso, por ejemplo, una práctica sostenible es una medida de eficiencia energética. Por ejemplo, en un edificio yo coloco sensores de luz para apagar las luces cuando no haya nadie, ¿correcto? Entonces, ok, no me preocupé por mi abastecimiento de energía, si estoy abasteciéndome de combustibles de origen fósil, no hay ningún problema, voy a seguir consumiendo energía, pero lo voy a hacer a un ritmo más lento. La práctica circular ya me dice que, aparte de mis medidas de eficiencia energética y mis sensores, yo tengo que pensar en cambiar el suministro y pasar al uso de energías renovables para impulsar todas las actividades. Entonces, es un pasito más. Otro ejemplo, reciclar todos nuestros residuos. Una práctica sostenible es, ok, yo genero mis residuos, pero voy a pensar qué hago con ellos, ¿no? Entonces, voy a ver de pronto qué uso le puedo dar. Entonces, ok, ya voy a reciclar para producir esto. Pero en ese reciclar para producir esto hay una cantidad importante de energía y agua que está involucrada en todas esas actividades que me permiten reciclar justamente. En cambio, en la práctica circular, el reciclaje está únicamente como último recurso. Cuando ya no hay otra opción posible, porque tengo que agotar antes las estrategias previas, prolongar el ciclo de vida dándole mantenimiento, reutilizar, renovar, remanufacturar y en última instancia el reciclaje.
E incluso si un producto llega a tener que ser reciclado, debería aplicarse el upcycling. ¿Qué significa el upcycling? ¿No? El upcycling es un término acuñado recientemente, en realidad, también conocido como suprarreciclaje o reciclaje creativo. Entonces, en el upcycling se aprovechan objetos para crear productos por medio de la creatividad, la innovación, que tienen un mayor valor que el que tenía el objeto original. De eso se trata. Entonces, yo voy a reciclar para tener un producto con un valor más alto que antes. Entonces, tengo que privilegiar el upcycling antes de aplicar el downcycling, que es todo lo contrario. Es convertir un producto, convertir en un producto de menor calidad. ¿Correcto? Entonces, en el upcycling, más que reciclar propiamente dicho, es reimaginar uso de productos y materiales existentes y convertirlo en algo nuevo de mayor valor. Entonces, la diferencia es clara entre sostenibilidad y circularidad. ¿Qué tenemos que apuntar? Sin duda a la circularidad. Tenemos que ir por ahí. Entonces, ¿qué ventajas y qué oportunidades nos trae la economía circular? Nos trae muchísimas. Es una de las nuevas tendencias, claramente, que se están planteando a este nivel, y nos trae en varios aspectos. Sin duda el aspecto económico, que es importantísimo, el aspecto ambiental, aspectos beneficiosos, también ventajas para la sociedad y la ciudadanía, y sobre todo ventajas y oportunidades empresariales. No vamos a abordar rápidamente el económico, cada uno de ellos, y luego vamos a detenernos un poquito más en los aspectos empresariales, ¿no? En el aspecto económico, muchas oportunidades, de pronto 5 áreas más relevantes. Primero, el crecimiento económico, claro está, ¿no? Si nos acogemos un poco y miramos el Producto Bruto Interno como indicador de crecimiento económico, pues justamente este se va a producir al sumar unos ingresos mayores derivados de nuevas actividades que van a emerger con el modelo circular y con menor coste de producción, porque acá claramente se va a aumentar la productividad de los insumos con la circularidad del sistema, ¿no? Entonces, obviamente, en cifras y estimaciones en América Latina y en el Perú particularmente, no contamos con estimaciones. Se ha trabajado mucho en Europa con cifras, tanto así que se estima que aplicando las estrategias de economía circular al año 2030, y esto se calculó en el año 2015, el PBI europeo podría crecer hasta un 11%, ¿no? Está otra de las ventajas, los ahorros netos de costes de materias primas, ¿no? Según las estimaciones, también en los sectores de productos complejos de duración media, sería posible llegar a ahorros netos en costes de materia prima, y esto en Europa, de 630.000 millones de dólares y unos 700.000 millones de dólares adicionales en todo el mundo en concepto de ahorro neto en los bienes de consumo de alta rotación. Todo ello debido a los nuevos modelos de producción circulares y el desarrollo de iniciativas como el reciclaje y la reutilización. Esta nueva, la creación de valor, ¿no? El modelo circular es un promotor de soluciones creativas y sostenibles, estimuladas en muchos de los casos por la innovación, ¿no? En un mercado tan competitivo, aquellos que logren una mejor sintonía entre el conocimiento especializado y la colaboración entre los diferentes sectores del mercado son los que van a tener mayor capacidad para generar más valor de forma estable y de forma próspera, ¿no? Entonces, ahí tenemos también mucho potencial en ese sentido. Creación de empleo, qué duda cabe, ¿no? Con la economía circular se han realizado varios estudios, los cuales señalan los efectos positivos en el empleo en caso de que se adoptase una transición a un modelo económico. Por una parte, empleos de alta especialización derivados de la necesidad de mano de obra calificada, en modelos de producción, en distribución, en servicios, empleos vinculados a las tecnologías, porque se va a digitalizar, se va a automatizar las industrias, pero también se van a generar empleos locales de baja especialización, ¿no? Entonces, por ese lado también. Entonces, aquí también hay oportunidades importantes. Ahora, no solo en las grandes empresas, muchas veces se piensa que la economía circular solo puede ser aplicado por las grandes empresas. Sin duda, el camino ha empezado a abrirse por las grandes empresas tecnológicas, la mayoría de ellas, pero también la pequeña y la mediana empresa también tendrían un rol importante en esta nueva economía que pretende primar el consumo de servicios y no de productos. Y ahí es donde las pymes pueden tener un rol importantísimo, ¿no? Y sin duda cabe la innovación, ¿no? El objetivo de sustituir productos unidireccionales por productos circulares por diseño y crear una industria con un servicio de logística inversa u otros servicios es una
ventana de oportunidad interesante, ¿no? Entonces, una economía más innovadora que incluya mayores tasas de desarrollo tecnológico, materiales, mano de obra, eficiencia energética y más oportunidades de beneficio para las empresas. Desde el punto de vista medioambiental, qué duda cabe que los beneficios son importantísimos, ¿no? Prevención de riesgos, gestión de recursos naturales, menos emisiones de gases de efecto invernadero, menor consumo de materias primas, mejora la productividad y la calidad del suelo, claramente, frenar los problemas como la pérdida de la biodiversidad, mejorar la productividad del suelo, reducir los residuos en la cadena de valor de la alimentación, etcétera, ¿no? Reducir las externalidades negativas. Desde el punto de vista de las oportunidades para la sociedad y la ciudadanía, incremento de renta disponible, ¿no? La renta disponible de las familias, según la Fundación Ellen MacArthur, se puede incrementar mediante reducción de costos en sectores de movilidad, alimentación y otros. Y claramente al tener bienes que duran más tiempo, obviamente ahí va a haber un pequeño ahorro en términos de las familias, ¿no? Obsolescencia reducida, obviamente los productos diseñados para gozar de una vida útil más duradera o para ser reutilizados más de una vez, es allí donde el presupuesto de las familias aumentaría porque no se necesitaría adquirir determinados productos con tanta frecuencia y con ello aumentaría la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y desde el punto de vista de las oportunidades empresariales, creo que ahí también hay varias que son bastante importantes, ¿no? Por un lado, creo que hay que ver los aspectos de incremento de la productividad y de la competitividad, ¿no? Porque eliminar residuos de la cadena industrial mediante la reutilización de los materiales lo que permite a las empresas es reducir costes de producción y dependencia en materias primas vírgenes, ¿no? Entonces, estos beneficios pueden ser disfrutados, si lo queremos llamar así, tanto por las empresas como los consumidores, y eso se va a tornar en una fuente de eficiencia y de innovación, ¿no? Entonces las empresas generarían puestos de trabajo, mejorarían la productividad y competitividad y se asegurarían una economía estable y una economía próspera a largo plazo, ¿no? Nuevos beneficios que se crearían con este modelo de economía circular. Reducir el coste de los insumos, generar flujos de beneficios totalmente nuevos, es una posibilidad que se abre con la aplicación del sistema circular en algunos ámbitos como la fabricación de bienes de consumo de alta rotación, por ejemplo, ¿no? Ahora empiezan a aparecer los modelos de negocios de reutilización de ropa usada, bien clasificada, la venta, por ejemplo, de los salvados de las cerveceras para usarlo como fertilizante o como combustible, el uso de envases de vidrio, de cristal reutilizables, la fabricación más sencilla de aparatos electrónicos como los móviles o las tablets para que se facilite su desmontaje y estos materiales puedan volver al circuito de producción, ¿no? Luego tenemos el incremento de seguridad de los suministros, ¿no? Y también la reducción de la volatilidad de los precios, ¿no? Porque este cambio de modelo lineal a modelo circular nos lleva a un menor uso de materias primas vírgenes y un aumento del uso de los insumos reciclados, lo que beneficia a las empresas, ya que se reduce este problema de la volatilidad de los precios y se genera una mayor resiliencia, ¿no? Entonces, también allí se reduciría las amenazas de fallo en el suministro por algún tema de problemas geopolíticos o de desastres naturales, porque la descentralización de proveedores brinda la posibilidad de contar con recursos productivos que provienen de fuentes alternativas, ¿no? Creación de demanda de nuevos servicios empresariales también, ¿no? Que se traducen ¿en qué? En nuevas oportunidades de negocio. Entonces, estos nuevos servicios requerirían competencias especializadas, conocimiento de los procesos, ¿no? Por ejemplo, las empresas de recojo y de logística inversa, que respalden el fin de la vida útil de los productos que se reintroducen en el sistema. Revendedores de productos, plataformas de venta que facilitan la mayor vida útil o la reutilización de los productos, fabricación de piezas y componentes, recondicionamiento de productos que ofrezcan un conocimiento especializado. Mejora de la imagen de la empresa también, ¿no? Valorizando, mejorando la imagen de la empresa, la economía circular permite fidelizar la clientela existente, pero también conquistar nuevos mercados. Tenemos una población de millennial que según los estudios en todo el mundo está dispuesta a pagar más y que busca además productos de empresas que sean cada vez más respetuosas del ambiente y de los planetas, ¿no? Del planeta. Mejora de la imagen de la empresa y también la fidelización de los clientes, ¿no? Porque ahí se va a establecer con estos nuevos modelos de negocio relaciones más duraderas, más creativas,
alquileres, el leasing, el renting, son modelos de negocio que consiguen plantear un contacto más duradero, un mejor contacto con el cliente, ¿no? Entonces, con el feedback necesario, los servicios que se ofrecen se mejoran y con ellos se logra la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, la economía circular tiene muchísimas ventajas por donde lo miremos. Ahora, ¿es un camino largo? Sí. Todavía el planeta está avanzando poquito a poquito. Si me preguntan, ¿y cómo estamos en economía circular en el mundo? Las cifras nos dicen que el planeta es circular en 8.6% apenas. O sea, la transición ha iniciado, pero queda un camino largo por recorrer aún, y ahí es donde es necesario que las nuevas generaciones se planteen soluciones innovadoras ante los problemas que tenemos, los problemas ambientales, y esta oportunidad de transitar hacia la economía circular creo que abre un abanico de posibilidades importantes para todos. Yo les agradezco la atención y quedo atenta a alguna pregunta que puedan tener. Muy bien, muchas gracias por la ponencia, muy interesante el tema. Si los alumnos o los presentes desean hacer alguna pregunta, pueden escribirlo por el chat. Yo puedo hacer una pregunta pequeñita nomás. Sí. Aterrizando un poco esta idea de la circularidad, ¿cómo podemos nosotros, en el ámbito peruano, por ejemplo, la economía es muy dinámica y las micro y pequeñas empresas están pues en el rubro económico? ¿Qué pueden hacer ellas con sus limitaciones económicas, con sus limitaciones técnicas o con los medios que pueda tener a la mano para contribuir a esta economía circular que vemos que es muy favorable, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar esa idea ya en el campo más, no sé, práctico, en Sí. esta economía tan dinámica? Sí, excelente pregunta. Justamente estoy dirigiendo un trabajo de aplicación de economía circular en micro y pequeñas empresas en el Distrito de Independencia. Estamos trabajando con 5 micro y pequeñas empresas que están muy dispuestas. Estamos trabajando mucho primero para hacer más eficiente el consumo de energía, más eficiente el consumo de materiales, generar menos residuos. Y también lo que se está trabajando mucho con ellos es cómo trabajamos la reutilización. La reutilización de muchos descartes, ¿no? Lo que ellos le llaman material de descarte. Ellos dicen, esto es un residuo. No, fíjate que esto tú puedes venderlo a otra empresa que necesita esto para su proceso. Ya, pero yo no sé a quién venderlo. Bueno, te ayudamos a canalizar esto, vemos qué empresa y empezamos a establecer esas relaciones para que para ti también sea un ingreso. Ah, de acuerdo, no lo había pensado. Ok, pero vamos poco a poco. Esto va a depender, claro está, del rubro de acción. No es lo mismo un hotel que alguna empresa que de pronto fabrica envases descartables o algunas bolsitas de papel. Va a depender mucho de ello. La lógica es hacerle un diagnóstico a las empresas, saber cuáles son esas oportunidades, porque acá donde ellos puedan generar mayores ingresos para una micro y pequeña es fundamental. Es allí donde tenemos que abordar, sin dejar de lado, obviamente, la lógica de la circularidad que nos dice que tenemos que reutilizar, que tenemos que reciclar, que tenemos que renovar. Ya se están haciendo cositas interesantes en el Perú, poquito a poquito, pero va la idea calando ya en algunas empresas, y eso es lo interesante. Muy bien, ok. Aquí, por ejemplo, Seidi Chunga nos escribe, dice, felicitaciones a la doctora Juliana por su brillante exposición. Mi consulta sería, ¿se está aplicando la economía circular en el sector industrial? Más o menos va con relación a la pregunta inicial, Sí. ¿no? Sí, ya hay empresas grandes que están trabajando ámbitos de circularidad, ¿no? Están trabajando, por ejemplo, mucho la industria del plástico. La industria del plástico está trabajando muchísimo en temas de circularidad. Claramente están trabajando mucho en el reciclaje. ¿Por qué? Porque lo que sabemos hacer más es reciclar, pero ya empiezan a pensar también en reutilización, ya empiezan a establecer sinergias con otras empresas, justamente con la lógica del material de descarte, que antes era considerado un residuo y que en la ley decía que tenía que ser tratado con residuo. La ley del año 2016 de residuos ya establece la figura de material de descarte y dice, ya no lo tienes que tratar como un residuo, ya no necesitas una empresa especializada que
que te haga el transporte. Entonces ya genera menos contratiempos, menos costos. Las empresas lo pueden utilizar para sus propios procesos, pero también lo pueden utilizar dándole a otras empresas, generando ingresos desde esa manera. En el sector pesca se está trabajando también economía circular. La reutilización del agua es un aspecto que se puede trabajar mucho en el Perú. Las empresas utilizan cantidades importantes de agua, haciéndole un buen tratamiento. Claramente se puede reutilizar ese agua para el mismo proceso, para otros procesos, para riego de aguas verdes, todo lo que es justamente, alguien menciona, las botellas de vidrio, por supuesto, las botellas de vidrio, los envases retornables, eso también es circularidad, porque ese envase ya no va a la basura, vuelve al sistema, se le da una segunda vida, se le da un lavado, vuelve a utilizarse en el proceso. Entonces, lo interesante es que los materiales no terminen como residuos, sino que vuelvan nuevamente al ciclo y estén dando vueltas, circulen en justamente todo el sistema. De eso se trata la economía circular. Muy bien, ok. Camila Atoche, por ejemplo, nos escribe y dice, buenos días, felicitaciones por el tema expuesto, muy interesante y actual. Mi pregunta es, ¿cuáles son las barreras para la aplicación del modelo económico circular desde el punto de vista empresarial? Puede haber resistencia y a veces hay resistencia pasiva también a esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso yo creo que es importante que desde el Estado se generen incentivos, que la regulación genere incentivos, no solo esto está prohibido, esto está prohibido, esto está prohibido, sino incentivos, incentivos económicos, incentivos tributarios, incentivos financieros, para que las empresas den ese pasito, porque los cambios tecnológicos, por ejemplo, son costosos. Hay que ver el retorno sobre el retorno de la inversión, entonces hay que ver de qué manera se puede implementar desde el nivel de las políticas públicas para darle este impulso a este modelo en el país. Ya, ok, sí, la participación o la iniciativa de las autoridades tiene que ser muy importante acá porque hay que incentivar esta actividad. María Rosa nos dice, buenos días, excelente tema y explicación. Mi pregunta es, como consumidora, ¿cómo podría aportar? Ya estamos hablando ya de una actividad no tan industrial, sino una actividad ya más individual a esta economía circular. El rol del consumidor es importante, ¿no? Yo les decía, el desafío acá es cambio en el modelo de producción, claro está, pero también en los hábitos de consumo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el tema de la moda rápida, ¿no? El fast fashion, ¿no? Que es una tendencia de que ya yo me compro algo porque me gusta, de baja calidad, lo uso un tiempo y después se convierte en basura, ¿no? Entonces también allí aplicar esto, tener la ropa, darle el cuidado, el mantenimiento para que pueda durar un poquito más de tiempo. Si por ejemplo tenemos el calzado que allí un poquito se dañó, hagamos la reparación, hagamos gestos bastante sencillos en nuestro día a día. Si vamos a ir a comprar, ¿realmente lo necesito? Que creo que esa es la pregunta, ¿realmente lo necesito? Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Porque a veces, ay, qué lindo, lo compro y lo uso una vez y me olvido para siempre, ¿no? Entonces ahí hay algunos gestos que son importantes desde el punto de vista ambiental y miremos alrededor nuestro y digamos, wow, todas las cosas que tengo, ¿realmente las necesito? ¿Las he usado alguna vez? ¿Qué puedo hacer con esto? De pronto le es útil a otra persona. Entonces hay cositas para reflexionar ahí desde el punto de vista de los hábitos de consumo. Muy bien, sí, aquí nos hace un comentario, por ejemplo, Juan José Puga. Felicitaciones a la doctora Juliana. Me gustaría saber en qué medida o en qué nivel de criticidad se encuentra nuestra mineral estrella, que es el cobre, y cuál sería el reto de desvincularlo en otros casos. Al igual que el litio, que ahora último hemos encontrado yacimientos significativos en Puno, ¿no? La minería es una actividad, hay veces un poco agresiva con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué actividades o qué acciones se podrían hacer por ahí? El cobre es un mineral que está clasificado como crítico a mediano plazo, ¿no? Se estima casi 40 años de reservas, hay varios países que producen, está crítico a mediano plazo. Y respecto al litio, en tiempo de años de reserva, el ritmo de producción actual, estaríamos hablando de prácticamente 200, 300 años. Está como potencialmente crítico, ¿no? Y en efecto, pues sí, claramente hay que entender que la minería genera impactos, pero la minería genera impactos como todas nuestras actividades.
Dígame qué actividad humana no genera impactos, absolutamente todas. Y como todo, una actividad bien gestionada es posible. Obviamente, si las empresas no generan las estrategias y las actividades adecuadas para evitar esos impactos, pues claramente vamos a tener los problemas que tenemos en el país, donde muchas empresas mineras generan grandes problemas de contaminación, pero hay empresas que se gestionan muy bien, de las cuales no escuchamos ninguna queja. Entonces hay que ver cuáles son esas estrategias adoptadas para cada caso. Muy bien, tenemos un sinfín de preguntas, pero lamentablemente el tiempo nos gana. Sí, pues, si es que hay una pregunta que se haya quedado en el tintero, podemos de repente mediante el chat hacer sus preguntas y posteriormente vía algún medio electrónico responder con relación a estas. Como siempre, lamentablemente el tiempo nos gana, tenemos que despedirnos, siempre agradeciendo a todos los estudiantes, profesores y autoridades por su asistencia y participación en nombre de la facultad y de su decano, el doctor Daniel Valera Loza. También agradecer a la brillante exposición que ha hecho nuestra ponente el día de hoy sobre este tema muy importante en el medio industrial. Hacerle mención simplemente que el certificado de reconocimiento se hará llegar por los canales correspondientes. No sin último decir que esta videoconferencia la podrán volver a ver, será publicada en el Zoom y se difundirá por el canal USMP Zoom del YouTube. Muy bien, muy agradecido por la exposición y damos por terminada esta ponencia. Muchas gracias y prepárense para la siguiente conferencia que empieza a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.